Estoy lo más cercano que puedo estar a Qatar, nada más. A unos Pero trece bueno, mil kilómetros, ¿no? De distancia. algo así, pero bueno, podemos hablar un poquito de lo que se trata Qatar. ¿Te parece bien? No Dale. voy a hablar, no se preocupe del Mundial, no voy a hablar de lo que pasó con Memo Ochoa y ese milagrazo, no voy a hablar de la derrota de Argentina y mucho menos la de Alemania. Eso no me Ahorita, qué tocan a mí. cosa. Sí, qué Sí, cosa. son cosas que no. Bueno, voy a hablarle de Qatar desde el punto de vista, ¿qué es Qatar? ¿Qué representa Qatar en términos económicos? Bien, mira, te voy a platicar, la historia de Qatar es muy interesante Sí, sí, sí. porque, te voy a decir por qué. Es un país, todos lo sabemos, de los países ahorita, en este momento, de los más ricos, pero su historia es un poquito como la historia de la persona que lo dejaron en la pobreza y a pesar de los obstáculos, encontró la manera de salir adelante. Y de eso se trata. En realidad lo que quiero comentar. Antes de eso voy a dar algunos datos, si te parece muy interesante, me parece. Ujú, La ujú. extensión territorial de Qatar es 11.400, bueno, como 11.500 kilómetros cuadrados. Entonces, si Ujú. ustedes, ok, profe, se oye padre eso, pero no tengo la idea. Una Para que magnitud. dimensionen, para que dimensione, nuestro estado, Baja California Sur, tiene una extensión de 73.909 kilómetros cuadrados. Es decir, tenemos fácilmente unos 7 Qatar ahí o unos 6 Ujú. Qatar dentro de Como un nosotros. municipio, ¿no? Como un Es algo municipio. así, es algo así. O sea, realmente es muy pequeño el país, pero no por eso deja de ser un ejemplo de lo que se debe de hacer en términos económicos. Ujú. Si hablamos de PIB, Gabriel, en términos generales, en el PIB como número absoluto, ellos están en el número 43, en el ranking 43 a nivel global de 196 naciones, más o menos. Pero cuando hablamos en términos per cápita, ahí la cosa cambia. ¿Qué Ujú. es el PIB per cápita para que nos entienda la gente que nos va oyendo ahorita en su carro o que nos escuche en casa? El PIB per cápita es esta riqueza que se produce en los países entre el número de entre el número de los pobladores. Así que puede ser un representativo. Yo sé que es algo como utópico pensar que la riqueza de todo el país se divide entre los pobladores, pero vamos a imaginarlo. Entonces, toda la riqueza del país entre el número de habitantes, y eso nos da un grado de la riqueza que tiene. Cuando hacemos ese ejercicio de tomar la riqueza que genera Qatar entre el número de gente que tiene, ocupa el puesto 13 a nivel global. Dimensionemos o en términos relativos, acuérdense que economía todo es relativo. México ocupa el número 43 en este indicador. Estamos muy lejos. ¿Qué quiere decir número 43? Que la población mexicana no tiene un nivel de vida en general lo suficientemente bueno. Y Qatar, ocupar el lugar número 13 a nivel mundial, significa Ajá. que el nivel de vida de la gente, el nivel de bienestar es muy elevado. Se vive bien. Entonces, sí que vive bien. Ahora, les voy a platicar por qué digo que es la historia de una cenicienta. Qatar, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, era un país, era un territorio, vamos a llamar, que era utilizado para la producción de perlas. Y quedamos con una gran cantidad de gente que no tiene cómo producir, que no sabe qué hacer. Y durante ese periodo, la gente en Qatar, bueno, queda pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque producíamos perlas y ahora somos solo agricultores, gente que medio subsiste más, somos un país que está bajo el influjo, acuérdense de aquel tiempo de Inglaterra, igual que India y otros. Fue hasta 1970 que corrió la suerte. En Qatar hubo tres acontecimientos, Gabriel, tres Ujú. acontecimientos que marcaron esa vuelta de rueda o de la fortuna o esa oportunidad que aprovecharon. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque en México hemos tenido tres oportunidades históricamente. Una durante el periodo de sustitución de importaciones, cuando después de la Segunda Guerra Mundial también, y la desperdiciamos. Una, cuando el petróleo, a final cuando la crisis del 70, nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar nuestra producción petrolera y la desperdiciamos. Y la tercera fue en 1989-94, donde se dio la apertura comercial y la desperdiciamos. Hemos tenido tres y las tres se nos han ido. Haz de cuenta que estamos hablando de México jugando el Mundial. No Tenemos me digas eso. oportunidades y no las metemos. Es eso. Y ahorita le voy a explicar, porque estoy seguro que casi viene el corte, cuáles son las tres oportunidades de Qatar y cómo ellos lograron meter estos goles, porque en el caso de ellos
sí aprovecharon el momento. El gran problema que veo en México, Gabriel, y creo que vas a coincidir conmigo, es que tenemos las oportunidades para poder lograr lo que queremos. Que nos presenta la cuestión coyuntural o del entorno a favor, y algo nos pasa al final, como que nos da miedo dar ese último paso para lograr el desarrollo o el crecimiento económico. El ejemplo que Qatar espero nos sirva para poder pensar que no tiene nada que ver con el tamaño, no tiene que ver con de dónde vienes. Les estoy contando que en ese momento la población quedó pobre, quedó a nivel de agricultura básica, no sabían qué hacer, no se quedaron con el know-how de la perla, se la llevaron los japoneses. Entonces hay un abandono total y O sea, como cualquiera que diría, empiezan de bueno, cero, ¿no? Como que empezar de cero. exacto, y es un buen ejemplo porque es un país mucho más pequeño que el nuestro. Comparé ahorita la extensión de ese país con nuestro estado, y México es rico en territorio nacional, es rico en lo que viene siendo también microclimas, ecosistemas, Recursos variedad naturales. exacto, y bueno, es hora de que no logramos dar ese paso que, por ejemplo, ellos estoy hablando, el proceso de Qatar al desarrollo se va desde 1970 a la fecha. O sea, si tú lo ves en términos generales, en términos relativos, no es mucho, es muy corto, realmente muy corto el periodo de tiempo, y es el mismo periodo de tiempo que hemos tenido nosotros para organizarnos y Mira. no lo hemos hecho. Oye, yo creo que, yo no sé si nos tengamos que ir a la pausa ahorita, que ahorita checamos, pero una zona en donde dos temas importantes, el petróleo es una zona importante que el petróleo es crucial, digamos, para cierto desarrollo de toda esa zona de Bahrein, las salidas al mar, no se diga de Qatar. Ese es por un lado, y otro punto también que me gustaría tocar, pues que es al final de cuentas Qatar es un reino, es un reino, hay un rey, es una monarquía, por cierto, muy dura. Me está generando algo de ruido, a ver, dije, ándale. Eh, Muy dura, pues es una teocracia, o sea, la religión es la que pues, ordena las cosas ahí, entonces, pues, unas por otras, ¿no? Unas por otras. En esta charla con Isaías Ruiz, que no está en Qatar, está a 13,000 kilómetros de Qatar, pero tampoco está en La Paz, así que No, no, también está como a unos 1,000 y tantos kilómetros de La Paz, o yo creo que exacto, un poquito más, pero estamos hablando de Qatar. Oye, a ver, muy interesante exacto, lo que nos estás planteando de cómo Qatar se hizo la potencia que es. exacto. Entonces, hablamos de que del 44, 45 que acaba la guerra, nos vamos hasta el 70, que Qatar se encuentra con algo que es importante. Me van a decir ustedes en casa, ay, profe, así que chiste, como dice el meme, no, pues así que chiste. Pues sí, pero les voy a platicar que a México le pasó una así que chiste también más o menos en esa época. Estoy hablando de 1970, a un año de quitarse la influencia inglesa, o sea, totalmente de ser ya independiente, en el 71 ya hablamos de un Qatar libre totalmente, pero un año antes se descubren en Qatar yacimientos de petróleo, Gabriel, inmensos, Ujú. en un momento en el que las economías a nivel global estaban volviéndose un poco lentas, muy parecido al escenario actual, muy parecido. Empezaba como a disminuir eso. Y de repente se encuentran con esto y empiezan ellos a explotar digamos, recurso que es el petróleo y que definitivamente pues puede ser la puerta de salida. Ellos piensan, esta es la puerta de salida. Cuando se enfrentan con la crisis energética del 73, que va del 73 al 80, está servida la mesa para ellos. Esa es la primera oportunidad y lo que ellos hacen, Gabriel, es tomarla. No se quedan en la indecisión, no piensan será posible, se avientan a hacerlo de manera planificada, bien organizada para que pudiera funcionarles. No se engolosinan en la venta del petróleo, lo planifican de tal forma que cuando el precio del petróleo a finales de los 80 cae, a ellos no les golpea tan Ujú. severamente. Ahora, mencionaba yo del símil con México. En México, en el periodo de López Portillo, hablando concretamente de ese periodo, tras los primeros 2 años, casi a finales de 5 años, nos encontramos con la misma sorpresa que la gente en Qatar, con esos yacimientos que estaban ubicados en esta zona del Golfo de México. Eso no es.
Obvio, no teníamos dinero, veníamos de la crisis del 76. Silva Herzog acude a Estados Unidos a pedir al fondo, se vuelve a pedir dinero para, inclusive en Wall Street pedimos dinero para poder explotar, para que lo hacemos, aprovechamos la oportunidad, pero la verdad pasó lo de siempre. Empezamos a ganar mucho dinero en México durante ese periodo, vía petróleo, nos engolosinamos, el gobierno empieza a hacer actos de populismo, es decir, de repartir el dinero que salía fuera del presupuesto, o sea, que ganábamos de más, en lugar de guardarlo y planificar para el momento que el precio cayera, porque el precio tenía que caer, porque la economía funciona en ciclos, ya hemos hablado de eso. Ujú, Y ujú. cuando llega el momento nos agarra más endeudados y aunque tuvimos mucho dinero, de ese dinero no quedó nada. Y perdemos la oportunidad. Fíjense, dos formas distintas de asumir una misma oportunidad. Luego de eso, en el 71, agréguenle algo que le pasó a la economía en Qatar, cuando ya eran independientes, encuentran yacimientos de gas natural. De hecho, el yacimiento de gas natural está estimado en 6,000 kilómetros cuadrados, Gabriel, o sea, casi la mitad del territorio por debajo tiene gas. Entonces tienen, solo lo supera Rusia, por un lado, digamos, los países de esa parte del planeta, y luego sigue Ujú. Qatar. De tal forma, ya lo hemos platicado aquí, ¿te acuerdas cuando se colocaron las sanciones a Rusia? Estados Unidos rápidamente fue con Qatar porque quería negociar con Qatar que ellos fueran quienes sustituyeran de alguna manera la producción rusa que iba dirigida a Europa, que no quedó en nada, pues, pero porque ustedes saben que Arabia Saudita y de alguna forma Qatar también tienen negocios con los rusos. Ujú, ujú. Es otra. Y el tercer punto primordial y digamos así importante que sucede es justo lo que tú mencionabas antes de irnos a corte. Cuando hablamos de que quién gobierna a Qatar lo gobierna una monarquía. Y las monarquías de ese Absoluta. lado, sí, y esas monarquías de ese lado son monarquías muy pegadas a la teocracia, es decir, son monarquías que se rigen también por un código, digamos, religioso estricto. Eh, no al grado de Irán, pero sí, digamos, fuerte. Y Sí, esto no, pasó en 90. no es como una monarquía republicana como la de la corona inglesa, que hay un No, gobierno no, no, que no. digamos, ajá, exacto, que cogobierna la corona y el parlamento, en este caso nada más es el rey y Y para el de rey contar. nada más. ¿Y qué tan absoluto es? Les voy a platicar lo que pasó en 1995. A ver si lo pronuncio bien, porque tengo amigos árabes, no se vayan a enojar. Ahmad bin Khalifa Al Thani, así se llama el actual, digamos, cargado del Ahmad gobierno. Atani, ajá, sí, sí, sí. Ahmad bin Khalifa Al Thani. ¿Saben cómo se hizo del poder? Cuando su papá se fue un viaje, creo que a Suiza o Europa, él dio golpe de estado al papá y lo derribó. Vámonos, soy yo el jefe. El hijo quita al Qué papá, cosa, así. Porque qué al hijo se le decía cosa. que el papá no se ponía las pilas, pues lo suficiente. A partir de ahí, estadísticamente tú lo ves, las gráficas económicas de la exportación de gas y de petróleo. No, hombre, qué bárbaro. Al siguiente año manda su primer cargamento a Japón y se da de manera exponencial un crecimiento las Ah, exportaciones de para gas arriba. para arriba. Y es un tipo brillante en los negocios. Sí podemos criticarle mucho esta parte, no me voy a meter ahí de los derechos humanos, no me Sí, voy a sí. meter en la parte, no, no, estoy hablando de la parte económica. La parte económica es brillante, hermano. Actualmente, ¿qué está haciendo Qatar? Fíjense al grado de qué tan inteligente es la clase de gobernante y política de ese país. Ahorita están invirtiendo la gran cantidad de dinero que tienen a favor en otro tipo de giros y de negocios, porque ellos están muy conscientes que tanto el gas natural como el crudo están limitados, es Se va a decir, acabar, sí. y se van a acabar. Entonces, dicen, tenemos que aprovechar el momento que tenemos dinero para invertir. Ahorita se invirtió en cuestiones inmobiliarias, están Ujú, invirtiendo en cuestiones del agro, en mira. otros países, no solo en su país, en otros países. Oye, tú podrías decir que Qatar sí administró la abundancia. Exacto, lo que nos prometieron aquí, ellos sí lo hicieron, allá Sí. aquí no lo hicieron. Aquí lloraron frente a todos diciéndonos perdónenlos por esto, pero eso no sirve de nada, pues al final. Por Te voy cierto, a, dime, Qatar, nada más un dato, Qatar, la televisora árabe, que digamos, de las más grandes, que es Al Jazeera, ajá, es la televisora pública de Qatar, de ahí y de las más importantes en toda esa zona, y por cierto, pues es de las más conocidas, Al Jazeera.
Sí, definitivamente. Y sí, todo el mundo, sobre todo se hizo famoso después de las Torres Gemelas, que era Sí, quien nos proveía de información de aquel lado. sí, sí, Algo sí. importante y otro símil que me gustaría hacer si nos queda tiempo de manera muy rápida, lo del gas natural. ¿Te acuerdas que te platiqué que con la reforma energética que veníamos de Peña Nieto, que era realmente la de Cedillo, traíamos para acá, y venía esa forma de APPs para la extracción del gas natural del norte del país, que se canceló? Si eso se hubiera hecho en este momento, que el gas natural es tan requerido a nivel internacional, imagínate lo que hubiéramos conseguido. Una decisión política, lo que conlleva. Ya. Te pongo de ejemplo. Comparen esto con lo que hicieron ellos y se van a dar cuenta qué es lo que está fallando en el país. Creo que tenemos que ponernos las pilas en muchas cosas, todos. Es una cuestión cultural y de actitud de los mexicanos. Fíjate, qué interesante. Sobre todo, leo aquí un dato sobre su economía, que se ha alcanzado una economía avanzada, sostenible y diversificada. Esa Qué, parte es importante, qué diversificada. ¿Y cosa. por qué? Por lo que te digo, porque saben que no pueden depender eternamente de recursos que no son renovables.